Paula Trujillo Sánchez, que nos va a presentar los avances de su trabajo, el discurso nacional y de los estudios culturales frente al concepto de lo popular en México, una construcción actual del concepto desde los museos de arte y cultura popular de la Ciudad de México. Adelante, Paula, te escuchamos. Muchas gracias, doctora Cristina. Gracias por la presentación. Voy a iniciar entonces hablándoles un poco de lo que es el objeto de estudio y, digamos, el contexto en el que me estoy moviendo. Estudiar las culturas populares en particular es un tema que ha sido muy desarrollado en Latinoamérica. Se ha ligado tanto con políticos como con sus partidos, con clases sociales, eventos y el mismo folclore, además de los grupos indígenas en particular. Esta temática ha sido explorada por las ciencias sociales particularmente, específicamente los estudios culturales, donde los académicos han recurrido al estudio de lo popular cuando los movimientos sociales están, digamos, en su furor. Entonces, es muy común que este tipo de temática desaparezca por temporadas, pero digamos que siempre regresa a que lo estudiemos y lo debatamos desde distintas disciplinas, ya sea antropología, sociología, los mismos comunicadores e historiadores. En México, lo popular ha estado anclado precisamente al discurso nacional, que es uno que pretendía generar una especie de unión entre los mexicanos y reconocimiento en el exterior, por medio de algo que yo reconocía pues en dos autores, que es Rosat y Frida Gorbach, que llaman antropohistoria sentimental. Este tipo de historia toma la cultura prehispánica del territorio mexicano y lo ubica, digamos, como una especie de semilla para que la cultura, como para explicar esa cultura que existe actualmente. El discurso nacional entonces ha sido utilizado para impulsar al Estado, ha generado un pasado en común que causa esta misma identidad y orgullo y pues unión que les estaba comentando entre los mexicanos, y también ha logrado que México sea reconocido internacionalmente como un país civilizado y bueno, esto precisamente desde el exotismo, promoviendo tanto el turismo nacional como internacional. Disculpen, ¿qué? Parte de la discusión de los estudios culturales ha sido cuestionar la relación que existe entre estas culturas, cómo el discurso de unidad nacional obvia los cambios que trajo la colonización, pues los siglos de diferencia entre aquellas culturas y la actual, haciendo que los indígenas prehispánicos sean muy disímiles de los contemporáneos, como explicaba otra autora que es Paula López Caballero. Se habla entonces de que es una especie de herencia que dejan los indígenas prehispánicos a los contemporáneos, y con la idea siempre de que lo popular es una herencia que permea muchos de otros grupos subalternos, como lo son los campesinos, los artesanos, entre otros, y que ya entran pues como en esta categoría que hablo de lo popular. Este adjetivo termina siendo muy abarcador y se conecta además con un término propuesto por Antonio Gramsci, que es lo subalterno. Aquí es cuando leía que García Canclini hablaba de que este adjetivo, que es lo popular, genera descontextualización de las culturas, especialmente en espacios como los museos, que es en los que yo me centro. Todo lo que está a merced de un ente hegemónico, digamos que podría ser entonces considerado como popular. Y esta es una idea que me genera muchas preguntas y por eso pues de ahí más o menos parte la investigación. Les quiero hablar un poquito de los dos museos que tomo como referentes. El primero es el Museo Nacional de Culturas Populares, que es fundado por Guillermo Bonfil Batalla el 24 de septiembre del 82, debido a políticas culturales como para reconocer este legado de las culturas provenientes pues de México y que transforman constantemente al país. Y bueno, este está ubicado en Coyoacán, en la Ciudad de México. Y está el otro, que es el Museo de Arte Popular, que está en la colonia centro de la misma ciudad, en la delegación Cuauhtémoc. Este sí abrió en marzo del 2006, es más reciente, y él se describe a sí mismo, pues el museo lo describen como un magnífico escaparate para mostrar las raíces y tradiciones artísticas y habilidades pues que tienen los mexicanos. Bueno, las preguntas que les mencionaba que me generaba esta temática son las siguientes, que se podrían tomar como las preguntas específicas, y son:
qué espacio ocupa el discurso de lo popular actualmente, ya que, como les comentaba, es una discusión que viene y va y tuvo su apogeo en la década de los 70, qué abarcan las culturas populares realmente, cómo las representan los museos y si concuerdan con ese discurso actual. En los museos hay distinciones entre lo popular, comunitario y artesanal, ligándolo un poco con esto de que se necesita un ente hegemónico para nombrar lo popular, cómo intercede el poder y las jerarquías sociales en las dinámicas del museo, y finalmente, ¿cuál es el objetivo de los museos de cultura y arte popular? ¿Sigue siendo mostrar una civilización de estos grupos sociales y pluralidad de México, o si ya responde a una estrategia de ventas e introducción para los públicos? Sin embargo, estas preguntas pues no me hacen como desligarme de la principal, que es la siguiente: ¿cuál es el discurso actual y el concepto de lo popular que se extrae de las exposiciones del Museo de Arte Popular y el Museo Nacional de Culturas Populares de Ciudad de México en comparación con el discurso nacional y académico que se ha manejado? Con mi trabajo yo esperaría poder llegar a entender, digamos, este discurso actual desde estos museos en particular, en contraste con las exposiciones que se llevan a cabo, lo que entra o deja de entrar al museo, la relevancia que tiene y también en qué comunidades pueden llegar a centrarse el patrimonio, qué lugares se exponen más, qué representaciones de qué regiones. Y bueno, esto último lo menciono por precisamente trabajos como de los que leí, como de autores de Mario Ruffer, Néstor García Canclini, Paula López Caballero, Frida Gorbach, Guillermo Bonfil Batalla y Gilberto Jiménez son los principales, donde ellos hablan de lo popular, pero muchas veces pasa que el imaginario se centra precisamente en las comunidades indígenas. Entonces, este adjetivo no termina siendo tan abarcador como se esperaría. La problematización la encuentro un poco más al entender el contexto mexicano, gracias a lecturas como la de Bonfil Batalla, que explicaba él en su libro de México Profundo, una civilización negada, donde el término indio o indígena se intentó ocultar por muchos años y más bien pues reemplazarlo en múltiples ocasiones, digamos, en este intento de convertir a los indígenas en campesinos, o se habla pues de la gente como pues como razas mestizas, para lograr una nación más homogénea. Y ahora pienso que el término popular en particular pues cumple una función similar en los museos, cuando vemos que dos de estos recintos que se autonombran como museos populares, ya sea de arte o de cultura, tienden a exponer más un patrimonio proveniente de culturas indígenas que de cualquier otra parte. Tan solo en México existe un solo museo, en Ciudad de México, perdón, existe un solo museo de los 162 que hay abiertos que se autonombra como indígena, y es el Museo Indígena de Antigua Aduana del Peralvillo. Muchos de los demás, si bien exponen arte o cultura indígena, digamos que se centran más o ponen pues esa atención en las disciplinas que los forjan o en otro tipo de cosas, como son el caso del Museo Nacional de Antropología, el Museo Nacional de Cultura Popular y pues el Museo de Arte Popular. Bueno, aquí mi hipótesis es la siguiente, aquí se las voy a leer. Los discursos de los museos serán disímiles entre sí, variando su concepto de lo popular. El del Museo de Arte Popular tenderá a inclinarse por un discurso y exposición de un corte más indigenista. Sin embargo, el Museo Nacional de Culturas Populares mostrará una relación más cercana con el discurso académico, ya que evidenciará las culturas populares urbanas, abarcando la pluralidad mexicana que buscaba reforzar el discurso nacional. Bueno, en parte mi hipótesis reside en pensar que las exposiciones tienden a exponer una cultura popular, netamente indigenista, por lo que he observado hasta el momento en los mismos museos, lo que me llega a estar de acuerdo con aseveraciones como las que exponía Mario Ruffer y Bonfil Batalla, que dice que este adjetivo se trata más de una especie de eufemismo, no tanto lo popular figura en un museo, no todo lo popular figura en un museo. Entonces, ¿cuál sería este filtro para que algo sea considerado como tal? Cuando hablo aquí de narrativas museales subversivas,
Me estoy refiriendo a la subversividad que puede generar frente al discurso nacional, ya que no abarcaría tanto la pluralidad cultural mexicana que se ha intentado exponer, y por el contrario se mantiene estático conservando esta idea indigenista, entonces se centra en solo ciertas culturas. Esto, digamos que podría generar la falta de diferenciación entre el arte y la cultura a la hora de exponer lo popular, ya que el mismo discurso estático lo mantendría como un museo coleccionista más que educativo. Y bueno, siguiendo esta línea, podría llegarse a la conclusión de que siendo sinónimos lo popular y lo indígena, pues lo más exacto sería exponerlo con el segundo término y no hacerlo. Creo que se inclinaría más a confirmar la idea de Guillermo Bonfil Batalla y Mario Ruffer de la necesidad o el deseo de evitar el término de lo indígena, convirtiendo pues esto de lo popular como un eufemismo. Ok, en mi trabajo que he desarrollado alrededor de este año, con con el estado del arte, lo que busqué fue identificar dos aristas de la discusión alrededor de lo popular. La primera, como la anuncio fue el discurso conceptual alrededor del adjetivo popular en México y su desarrollo histórico en los estudios culturales a partir de los años 70. Esto, pues para esclarecer cómo surge el concepto de lo popular, la instauración de las culturas populares en el discurso nacional, cómo ha cambiado la concepción de este adjetivo y en especial cómo se ha cuestionado desde los estudios culturales. Y ya la segunda trataba más sobre las representaciones de lo popular desde los museos locales, comunitarios y o estatales, preferentemente en México, y que se concentrara en la intención u objetivo del Museo de Cultura o Arte Popular. Mientras desarrollaba estos textos provenían de distintas disciplinas que han tratado la temática y bueno, en mi búsqueda utilicé términos como arte popular, cultura popular, además de temas sobre museología y artesanía, pero realmente la gran cantidad de textos que extraje para mi bibliografía los extraje de autores que utilicé como pilares como para la construcción de este proyecto. Entonces estos autores son, ya los mencionaba anteriormente, Mario Ruffer, Gilberto Jiménez, Paula López Caballero, Néstor García Canclini. Y bueno, además de esto, busqué que la mayoría de los textos y autores hicieran parte de una producción académica mexicana para, digamos que cuando se estuviera hablando de lo popular y del discurso nacional, pudieran entender lo mismo pues que estaba abarcando, que se estuviera centrando particularmente en México, pero claramente hay excepciones donde ya me encuentro pues con temas que tratan culturas populares en el ámbito latinoamericano, inclusive inglés y estadounidense, pues por los cultural studies y social studies. Algunos de los datos que surgieron en esta búsqueda pues me aportaron otras perspectivas sobre la problemática y que me pueden ser muy útiles a la hora de hacer ya el trabajo de campo en los próximos semestres. El primer apartado considero que me permitió evidenciar lo que es la importancia conceptual de lo popular en el país, cómo su retórica es fluctuante, capaz de asociarse con la identidad nacional, la religión o las clases sociales, entre otras muchas temáticas. Estos discursos no se contradicen ni siquiera entre sí, sino que se complementan, pero dependiendo del ámbito donde se estudian, pues varía el concepto, más no el adjetivo para anunciarlas. Entonces lo popular termina siendo casi que una constante. Los hallazgos en estas lecturas pues son muy diversos. Quizá lo más importante a considerar es como esta necesidad de abordar las temáticas desde perspectivas mucho más cercanas a los sujetos que pues en los que se centra el estudio, que están en el centro de ese adjetivo, su concepto y en el discurso que se extrae de él. Y en cuanto al segundo subtema, me encontré con visiones enfrentadas sobre los museos de arte y cultura popular, precisamente estos dos que estoy estudiando, donde los ven como recintos que exponen desde una posición de poder y legitimación, y otros que los encuentran como lugares disruptivos, capaces de dar pues un valor a esta cultura y arte que se tiene muchas veces en baja estima. Y bueno, en los textos analizados fue común que encontraras que están centrados como en el museo como entidad, donde si bien se destacan algunos trabajadores, su opinión era apreciada más como
como un todo, como algo que habla pues a partir del museo. Y bueno, quizá lo más representativo sigue siendo la crítica a las visiones hegemónicas, el reconocimiento de la posición del museo en los discursos institucionales y lo que es su deber de mostrar la cultura desde perspectivas que acerquen a las personas, no solo a los museos y a sus exposiciones, sino a los pueblos que se dedican a exponer y estudiar. Bueno, en cuanto a mi marco teórico, logré ubicar en este semestre mi investigación en tres corrientes: los estudios culturales, como lo mencionaba anteriormente, que se han encargado de desarrollar el tema de las culturas populares. En esta área, el concepto pues más desarrollado sigue siendo el de cultura, pero me gustaría destacar pues como el que compete inclusive más a mi investigación y que enunciaba Gilberto Jiménez, que es el de cultura popular. Y aquí, bueno, abro comillas para leerles su definición. Él dice que son las configuraciones y procesos simbólicos que tienen por soporte al pueblo, es decir, al conjunto de las clases subalternas de la sociedad, producidos en interacción constante con la cultura de las clases dominantes y con la cultura de masas, y que sobre todo en sus dimensiones más expresivas se caracterizan por la escasa elaboración de sus códigos. Cierro comillas. Bueno, ahí tras definir este concepto, Gilberto Jiménez lo desglosa, inclusive se une pues como a algunas aseveraciones de lo que es Pablo Alabarces, y enuncia precisamente qué es lo popular. Aquí vuelvo a abrir comillas. Ellos dicen que lo popular es que no existe como algo, no existe algo que podamos llamar pueblo ni lo popular como adjetivo esencialista. Lo que existe en toda sociedad de clases es la dominación, y esta dominación implica la dimensión del que domina y de lo dominado, de lo hegemónico y de lo subalterno. Esto es lo popular, una dimensión simbólica de la cultura que designa lo dominado. Cierro comillas. Bueno, ahí me detengo en lo que ellos denuncian como dimensión simbólica. Es la que es, esto en particular es lo que me genera interrogantes. La definición dada por Gilberto Jiménez denota lo que es la importancia del poder y las jerarquías para enunciar lo mismo, pues lo que es lo popular. En el caso de este proyecto, busco entonces identificar esa dimensión simbólica en la que los museos designan qué es lo popular, y todo esto traducido a la vez en el discurso pues que refuerzan las mismas exposiciones de los museos. También logro ubicar la investigación en los estudios subalternos. Estos ingresan a México con las ideas de Antonio Gramsci y conceptos como lo que son la hegemonía y la subalternidad. Y finalmente lo ubico en el análisis crítico del discurso, dando eh, pues como ya cuestiones donde las dinámicas del poder están presentes en los discursos. En mi caso sería aquellas dinámicas presentes en las acciones que se toman tanto en el museo como en las que llevan a construir un discurso estatal que permeó las dinámicas sociales y académicas para manejar los temas de arte y la cultura popular mexicanos. Por lo cual, pues el abordar el análisis de estos discursos de manera consciente y crítica sería lo que yo considero un escenario ideal para entender la complejidad del concepto de lo popular y cómo es abordado en los museos ya, pues que ya les describí. Aquí me gustaría exponerles un poco lo que fue el desarrollo de mi cuadro de congruencia. Aquí, bueno, tomo la primera pregunta específica, que es cómo representan los museos las culturas populares y si concuerdan con el discurso actual, y le fijo dos objetivos, que es identificar el discurso que se maneja actualmente sobre lo popular en las exposiciones del MAP y del MNSP, y también comparar las representaciones museales con el discurso acerca de lo popular, tanto académico como nacional. Mi concepto fundamental en este caso es el discurso. Las variables con las que creo poderme encontrar son las posiciones mismas del museo, de los museos frente a las culturas populares y las piezas que exponen. Pienso observar los criterios de selección de piezas y las mismas cédulas y descripción de las piezas y de las salas, con perdón, con instrumentos que les voy a describir un poco más adelante, pero pues que básicamente son entrevistas a los administrativos y curadores y un análisis discursivo. Luego vienen dos de mis preguntas específicas, que es qué abarcan las culturas populares, y en los museos hay distinciones entre lo popular, comunitario y artesanal. Mis objetivos son determinar junto a los educadores patrimoniales, administrativos de los museos, artesanos y demás participantes de las exposiciones los límites del adjetivo popular,
y también analizar los límites impuestos por los museos entre popular, comunitario y artesanal. Y mis conceptos claves son cultura y arte popular, y las variables que me encontraría son, valga la redundancia, la variedad de las piezas expuestas en ambos museos, con observables que pueden ser los porcentajes comparados entre las piezas expuestas según su procedencia, ya sea culturas populares de carácter indígena, urbano y o rurales. Y también pues pretendo usar entrevistas, visitas guiadas y ya una sistematización de datos. Sigue otra pregunta, que es cómo intercede el poder y las jerarquías sociales en las dinámicas del museo. Ahí mi objetivo es identificar las dinámicas del poder presente en los espacios museales, y los conceptos son el poder desglosado en la hegemonía y la subalternidad. El- las variables pueden ser las facilidades de acceso y el acceso mismo a las instalaciones para grupos hegemónicos, perdón, no hegemónicos. Y bueno, los indicadores o lo que pienso observar son las facilidades para los artesanos o los actores en general que interceden en las exposiciones para entrar al museo, y la cantidad misma de estas visitas de los actores al museo anualmente. Quedan Los 5 minutos, Paula. Perfecto, gracias. Los instrumentos que pretendo usar son la información disponible en los mismos museos y entrevistas breves, y los datos proporcionados pues, por los que me pueda brindar el museo. Y bueno, sí, finalmente para mi cuadro está la pregunta de cuál es el objetivo de los museos de cultura y arte popular, si sigue siendo mostrar la civilización de estos grupos sociales y pluralidad de México, o responde más a una estrategia de ventas e introducción para los públicos. Aquí el objetivo es precisamente analizar los objetivos del MAP y del MNCP como instituciones. Mi concepto fundamental es el museo, y las variables con las que creo poder encontrarme son las similitudes o diferencias entre los museos seleccionados y otros que aporten también a la discusión, como ya mencionaba, quizá el Museo Nacional de Antropología, el Museo Indígena, el mismo Museo de Arte, el Palacio de Cultura Banamex, entre otros. Aquí lo que me gustaría es hacer un comparativo entre los objetivos de los museos como entidades y un comparativo entre los tipos de exposiciones permanentes y las mismas piezas expuestas, y utilizando instrumentos como el análisis discursivo, las visitas a los museos, esquemas comparativos y bueno, eso básicamente. En el diseño metodológico que me estoy planteando, pretendo lo que es implementar un análisis del discurso, el cual buscaría pues centrar en las entrevistas con los diversos trabajadores del museo y en las mismas fichas y leyendas de las salas que pueda encontrar, u otro tipo de material audiovisual pues que crea que pueda aportar como a la discusión. Como protocolos de análisis, tendré en cuenta la construcción de ese otro o de ese grupo que denominan popular a través de los discursos, es decir, cómo es que el museo enuncia a los actores propios de la cultura popular, cómo construye la idea de estos personajes desde lo que expone de su cultura y su arte, además de los discursos que sostienen a aquellos vinculados laboralmente al museo. Todo esto lo hago pues para entender un poco más sobre lo que abarca el adjetivo de lo popular. Y el segundo protocolo serían las relaciones de poder a través de los discursos, para encontrar lo que son las posibles jerarquías que se perpetúan en los museos y comprobar qué tanto se dan las relaciones de hegemonía versus subalternidad en esta temática y en estos espacios. Otras herramientas que pienso implementar serían pues las entrevistas semiestructuradas, que a los curadores de ambos museos o al menos pues algunas de sus exposiciones, guías en caso de que los haya, custodios de algunas salas, recepcionistas y artesanos de ser posible. Cada guión de entrevista lo pienso pues articular y generar a partir de la persona a la que vaya dirigido y su función en el museo. Y bueno, pero en general lo que buscaría sería llegar con ellos a una definición del adjetivo de lo popular e identificar un poco el discurso del museo frente a esto. Por otra parte, y pues para finalizar, el trabajo de campo que planteo pues me permitiría evaluar lo que son las exposiciones, hacer visitas guiadas y autónomas,
analizar las cédulas y textos de bienvenida en las salas, identificar las regiones mexicanas más representadas en los museos y las que pasan a un segundo plano porque sus trabajos artesanales o culturales pues no se ven muy expuestos en estas salas permanentes. Digamos que lo que observe aquí espero que me arroje la suficiente información para hacer una especie de sistematización de datos algo básica, pero pues de una manera estadística y que en lo posible me ayude como a apoyar o desmentir lo que es mi hipótesis pues que les mencionaba. Y bueno, eso sería lo que llevo hasta el momento. Muchas gracias por su tiempo. Voy a dejar de compartir. Al contrario, Paula, muchas gracias además por tu puntualidad. Damos entonces ahora la palabra al doctor Mario Rufer como su comentarista, pero no lo veo presente. Sara. Sí, sí quiero explicarles que Mario Rufer está de vacaciones, en la UAM están de vacaciones, y nos pidió si podíamos hacer una especie de coloquio, y lo hicimos justo el viernes pasado, Paula Rufer y yo, y eso, bueno, tiene dos consecuencias. Una, que yo tomé nota y lo que voy a ir diciendo es a partir de las notas que tuvimos de nuestro coloquio íntimo del viernes. Y el segundo es que, bueno, Paula del viernes a hoy se ve que no tuvo tampoco mucha oportunidad de integrar muchas de las sugerencias y solicitudes que le hicimos, pero estoy segura que después de este coloquio podremos avanzar como todo mundo en el tercer semestre. Bueno, les voy a ir diciendo, espero no traicionar a Rufer, pero creo que estábamos los tres bastante de acuerdo. El título, el discurso nacional y de los estudios culturales frente al concepto de lo popular en México, una construcción actual del concepto desde los museos de arte y cultura popular de México, nos pareció un gran avance, porque ahí está la hipótesis, ahí está el resumen verdaderamente de lo que ella quiere hacer. Y esto en realidad también se le celebra y se le admira que tiene varios desafíos. Es una tesis con dos fuertes desafíos. Por un desafío teórico, porque va a ser una discusión sobre conceptos, va a ser una historia realmente, no es la historia, pero una historia de los conceptos y cómo han llegado a ser hoy guías teóricas. Entonces, eso nos parece impresionante, ¿no? Ya eso ameritaba una tesis. Y la segunda es que esto mismo lo quiere poner en concreto en un trabajo empírico en dos museos. Entonces, nos parece que es una investigación muy, muy loable y muy importante, creo, en los dos sentidos, ¿no? Ahora, ¿cómo lo ha problematizado? Es decir, ¿cómo aborda ella la discusión para crear una pregunta investigable desde la comunicación social? Esta es su punto de partida. Dice, ¿cuál es el discurso actual y el concepto de lo popular que se extrae de las exposiciones del Museo de Arte? Los dos son populares, pero uno es el Museo de Arte y otro es el Museo de Cultura de la Ciudad de México, en comparación con el discurso nacional y académico que se ha manejado. El de los museos, le aclaramos, es también un discurso académico y solo ver como el súper ejemplo a Bonfil Batalla, porque un gran intelectual académico y un gran burócrata de la cultura y fundador del museo, efectivamente del Museo de Culturas Populares, que está el de Coyoacán, ¿no? Ayer la jornada le dedicó toda la jornada del medio a Bonfil Batalla, por si te interesa. Es todo el folletito porque cumplió 30 años de muerto. Entonces, ahí está todo lo que dicen todos sobre él, ¿no? Entonces, habría que ver eso no desde ahí, no desde
un discurso nacional por un lado, el académico por otro, el del museo por otro, sino eso es lo que te pedimos, es ¿y cómo vamos a hilvanar? Se discutió la hipótesis sugiriendo que más que comprobarla, como decías tú, sería un punto de partida para tu investigación. Y más que buscar cómo un museo subvierte al otro, si un museo se opone al otro, o lo popular al discurso nacional, es lo que acabo de decir, nos interesa cómo los museos construyen lo popular. Los dos museos, uno sobre arte popular y otro sobre cultura popular. Pareciera ser que el de arte popular es de indígenas, pareciera, y el de cultura popular es de los urbanos desde abajo. Los dos construyen lo nacional. ¿Cómo lo hace cada uno? A mí me parece también muy interesante que ya en la carrera, en la maestría en comunicación, ya van dos, yo pienso que van tres, pero no me puedo acordar ahorita cuál es el tercero, tres extranjeros que escogen como tema las artesanías mexicanas. Eso no es poca cosa. Yo creo que eso es fundamental. México es las artesanías. México es la cultura popular y el arte popular. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿De dónde salió esa construcción? ¿Y cómo vinculas las dos cosas, el nivel teórico y el nivel empírico de los museos? Se celebra, se felicita su interés por la discusión que se ha ido desvaneciendo en América Latina sobre lo popular, lo indígena, lo subalterno, el folclore, el mestizaje. Son un montón de conceptos que sí se usan, pero la discusión habría que retomar, y eso es lo que uno de tus temas principales. También te sugerimos nueva bibliografía, la revista de Colima de Culturas Contemporáneas, solo en los años de los 80, porque luego se convirtió en otra cosa, y también de Jesús Martín Barbero, de lo popular o lo masivo o algo parecido, y también me acordé después que hay un artículo de él que lo invitaron a la UNESCO y escribió para ellos uno sobre patrimonio nacional, que también puede ser muy interesante. Por supuesto era sobre museos, ¿no? Y Alabarse es el nuevo libro, el de Postpopular, que publicamos en Canas, ¿no? ¿Qué significado tiene hoy la cultura popular y el arte popular en concreto en los museos? Es lo que vamos a aprender con tu tesis. Queda como faltante el contexto institucional de los museos, su surgimiento y existencia hoy como respuesta a políticas públicas que fomentan este tipo de museos. Ninguna institución es libre del marco institucional, las fechas, las políticas públicas en ese momento, ¿no? En los 80, 1982, ¿qué es lo que, por qué surge ese museo? Y después en el 2006, ¿qué pasa ahí, no? Yo nada más cogí rápidamente para no ser tan ignorante, aunque conozco los dos museos y los dos me gustan mucho, me metí a la página web. El MAP, el de arte popular, es del 2006, está ligado a la alcaldía Cuauhtémoc, ya lo agregaste tú, en el centro del Distrito Federal, financia el desfile de alebrijes, ese desfile wow para todos los turistas de México, es la modernidad absoluta, es mega atractivo para el turismo. Yo digo que es una tienda que tiene un museo, es una gran tienda y no casual. El horario de ese museo es de 10 de la mañana a 9 de la noche, igual que el Palacio de Hierro. Entonces, hay que pensar ese. Por su lado, el Museo Nacional de Cultura Popular, el que está en Coyoacán, ese que abrió sus puertas en 1982, el que fundado por Bonfil, tiene un centro de documentación, o sea, ya tiene su, ¿no?, barniz intelectual. Difundir las culturas indígenas, dice. O sea, ¿quién escoge cuáles culturas? No los productores, pero tiene ese objetivo. Busca exponer la diversidad y fomentar la interculturalidad.
Bueno, eso está duro, fuerte. Sus horarios son mega restringidos y ahora en la pandemia creo que abren como de 12 del día a 1 de la tarde. Es realmente otro objetivo. Pertenece a la Secretaría de Cultura. Tiene un aire de intelectual fresa de Coyoacán. ¿Qué existencia tiene hoy con la 4T? Yo sospecho que debe estar muy deprimido de fondos, pero es una sospecha. Tus lecturas son mega amplias, muy bien leídas, bien sintetizadas, dialoga cada una y hace vínculos entre unos autores y otros. Como ella ya mencionó, Rufer es uno de sus autores favoritos y no protestó, o sea, supongo que está bien utilizado. Falta concluir sobre cómo se apropian los museos hoy los conceptos de los años 70 de los ingleses o de los italianos. Ahí tuvimos una pequeña discusión, Rufer y yo. Él piensa que este concepto de culturas populares viene de los ingleses de los 70, que es la misma vía de los hindús y los postcoloniales. Yo pienso que más bien es de los italianos, y ambos son de Gramsci, pero es vía los italianos como Cirese, ¿no? En México. Lo popular y lo subalterno, lo nacional y lo popular. Quizás una mención a lo mestizo, a lo folclórico, ahí donde cabe eso, porque son como un conjunto de conceptos que dialogan, no sé si dialogan. Pero sobre todo falta fortalecer tu opinión propia. Se le pidió que con el material teórico que tiene, primero se posicione y segundo, salga a ver los museos y ya empiece a hacer nexos entre lo que ha leído y los dos museos. Es un acierto que Paula haya elegido estos dos museos que son nuevos y que muy interesante, no son disciplinares. Todos los museos en el mundo son de antropología, de arte, de historia, y estos son museos que están construyendo las características de lo museístico. Están inventando lo que es un museo, sus usos, sus formas, sus exhibiciones, sus objetos. Todo esto nos encantaría verlo. ¿Qué hacer con un museo popular de cultura o de arte? ¿Qué hacer? ¿Cómo se vuelve un saber? Porque inventan un saber. Ahora tú no puedes volver a hacer un museo nuevo de estas características sin dominar el saber del museo, estos museos, ¿no? ¿De dónde se inspiran para construir su propia identidad? ¿Cómo orientan su visión? ¿De qué definiciones académicas y políticas construyen lo popular? Lo popular escenificado en los dos museos domestica la mirada de sus visitantes para que entiendan lo que es popular. Como decía yo a Dafne hace rato, todo lo visual domestica la mirada y luego no podemos mirar otra cosa. ¿Qué regímenes de la mirada está imponiendo los dos museos, el de cultura y el de arte popular? Muy populares, pero nunca preguntaron a los productores de cultura, de arte popular, qué pensaban, dónde exhibir sus producciones, qué decir en las cédulas de la exposición, por qué y qué dicen en cada pieza. Un doble discurso está permanentemente ahí. Reconocer la producción indígena de la diversidad cultural, exhibirla, pero no les dan la palabra. Dice Rufer que casi claro, que indígenas no son de la palabra, no se les oye, no se les lee, solo se les ve, solo son cosas, se les cosifica como productores de cosas. Es una construcción desde la mirada de otros que cosifican al indígena. Paula va a desarrollar el tema de la otredad, que es ser otro desde diferentes perspectivas, desde la interculturalidad y el poder, desde la política, desde la reflexión académica horizontal. Lo bueno de su tema es que mandarla a trabajar en su tesis es como mandarla a ir de vacaciones. Ahora tiene que intensificar las visitas a los museos y definir mejor su metodología en concreto. Su material empírico requiere primero de un análisis de los objetos, un análisis discursivo de las piezas y sus cédulas y su distribución en el espacio mismo, cómo se usa el espacio museístico. Dos, conocer cómo se hace la curaduría de cada museo, es decir, con los administrativos y los directivos.
Y 3, con los empleados de vigilancia y los educadores patrimoniales, los guías, muy importante porque son quienes anclan al final el significado del museo en su conversación con el público. Estos 3 niveles, porque estos guías son los que te dicen, mira esto, y luego te construyen toda una historia, ¿no? Vayan, por favor, aquí a los museos y vean cómo los guías, los cuidadores, los vigilantes te dicen, usted está viendo eso, mire, eso, y te dan un choro, que ese es el que se te queda, no es ni el de la institución, ni el de la pintura, ni el de una tesis hecha por una alumna en el doctorado en educación, muy interesante sobre cómo son los guías los que imponen la mirada, ¿no? Estos 3 niveles tienen que ser abordados de forma que puedan arrojar nuevo conocimiento y no solo descripción de su propia mirada. El reto es llegar a conocer los objetos, imágenes, con otras voces, o sea, no como lo puso el museo, sino tú vas a agregar eso extra y terminar por explicarnos cómo se construye lo mexicano, lo nacional, desde los museos de arte y cultura popular. Bueno, pues nosotros acabamos felicitándote y también dejándote mucho trabajo por delante. Y esta es nuestra síntesis de Mario y mía. Excelente, Sara, muchísimas gracias. Bueno, agradecemos a la vez y por tu intermediación al lector Mario Rufer y tu visión también como directora. Qué bueno que fue posible esta colaboración a pesar de las vacaciones de Mario Rufer. Perfecto. ¿Alguien de los participantes, profesores, alumnos, quisieran contribuir a retroalimentar el trabajo de Paula? Preguntas, comentarios. Paco, el doctor Francisco Hernández, adelante, por favor. Gracias. Bueno, para un museo es fundamental comprender el sentido y bien la obra de Bonfil Batalla, porque ahí está, es como su concreción de todas sus ideas, las quiso llevar al museo. Entonces, yo creo que gran parte de las claves de significación del museo están en la propia obra de Bonfil. Entonces, es amplia, extensa, algunas densas, incluso aburridas algunas, ¿no? Pero es fundamental darle un repasón a sus obras básicas. Ya leíste El México Profundo, que fue una de las últimas de él, ¿no? Pero hay varias donde concretamente él está en el debate, está peleándose con todo el mundo, ¿no? Sobre todo con los del Museo de Antropología. Él le reclama que ellos hacen grandes museos de culturas indígenas muertas y de lo que se trata es de poner a los indígenas vivos, a los que están allí, en sus comunidades y en las ciudades. Ahí está parte del debate y podríamos decir, la particularidad del museo, ¿no? Entonces, habrá que, ya lo estás haciendo, habrá que profundizar un poco más en la obra de Bonfil y sobre todo con quién se está peleando. Y es parte de tu reconstrucción, de la construcción de lo popular, que sale de ahí, de esos pleitos, ¿no? Entre integracionistas, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los grandes debates del indigenismo de los años 70, ¿no? Y ahí es donde surge y gran parte de la clave. Entonces, pues me sumo a darte tarea también y a seguir profundizando en la obra de Bonfil. Gracias. No, gracias a ti. Damos la palabra al doctor Carlos Vidales. Carlos, adelante. Buenos días. Muy rápido. Solo como recomendación, si es que te resulta útil, hay un autor mexicano, Lauro Zavala, también de la UAM, Xochimilco, por cierto,
que ha trabajado lo que él llama como manual teórico metodológico para la experiencia significativa del museo. Una cosa así, ¿no? No lo tomaría como teoría, no lo tomaría como algo normativo, lo tomaría nada más como quizá una recomendación que te pudiera inspirar para el aparato metodológico, nada más. O sea, él propone, por ejemplo, la valoración del visitante como un patrimonio valioso, las dimensiones de la experiencia museográfica, lo lúdico, lo ritual y lo educativo, y lo que él llama modelos transdisciplinares para su estudio, lo paradigmático, sintagmático, la reconstrucción narrativa y el modelo general de los espacios. Entonces, más que algo como teórico, únicamente lo que te invitaría es que lo revises para ver si te inspira algunos elementos categoriales para la parte metodológica, nada más. O sea, como un ejemplito, tiene además muchos mini articulitos de experiencias, de ejercicios para esta experiencia cuando uno va al museo. Y nada más que fuera como a ver si algo de eso te ayuda, porque siempre acercarse y entrar a un espacio y es qué veo y qué no veo, en qué pongo atención y en qué no, cómo me enfrento a la espacialidad y después al universo y lo significativo que ahí hay, pues siempre es abrumador y medio tenebroso, ¿no? Y siempre se hablan con categorías súper abstractas de qué es eso, pero no hay nada concreto. Entonces, por ahí propongo eso, no como la super teoría, simple y sencillamente como algún ejemplito, algo muy práctico que te dé pistas metodológicas. Nada más. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Tenemos afortunadamente tiempo para la reacción de Paula. Adelante, Paula. Perfecto, muchas gracias, sobre todo pues al doctor Francisco y al doctor Carlos por sus recomendaciones de lecturas. Créanme que las tendré muy en cuenta y bueno, serán las próximas que haga. A la doctora Sara pues y a Mario Rufer que no nos pudo acompañar hoy, ya tenía pues nota de lo que habíamos discutido el viernes, igual volví a tomar más notas. Sí es algo pues que tengo muy pendiente, que no pude como mejorar para este coloquio, pero que ya sí me fija una ruta de trabajo, al menos para los primeros meses de este nuevo periodo. Y bueno, creo que sí es una discusión que todavía falta ahondar muchísimo, que aún con que me dicen pues que la bibliografía está bien desarrollada, sé que me falta muchísimo y entender aún más el contexto mexicano, que pues me es extraño todavía por más lecturas que haga. Pero nada, agradezco muchísimo el tiempo pues, que le dedicaron a la lectura de mi trabajo, a sus recomendaciones. Y bueno, espero que para el próximo coloquio pues, pueda mostrar mucho más como estas recomendaciones ya evidenciadas en lo que haya desarrollado en el trabajo. Y bueno, a los compañeros, gracias por estar acá y por escuchar.